Bom, então vamos a continuar con a aula que estamos con muchos accidentes trabajando sobre Pablo Freire e agora nossa ideia é trabalhar, diríamos assim, o segundo momento do Pablo Freire. O primeiro momento foi aquele que vimos anteriormente, desde que começam suas preocupações e seu trabalho como educador, como alfabetizador de adultos. Lembran aquela coisa interessante que nós observábamos de Paulo Freire, que ele vai começar essa caminhada em uma universidade ligado a um projeto de extensão universitária, não? Que lembram vocês como os projetos de extensão universitária são um dos caminhos, não? De uma das portas de entrada de eso que nós chamamos Universidade Popular. Y lembran que nos vimos que él se envolve en esas prácticas de alfabetización de adultos ainda con una conciencia, diríamos así, desenvolvimentista, ¿no? Sería una pedagogía del desenvolvimiento, aquello que inicialmente Pablo Freire va a comenzar a elaborar. Y esa elaboración de Pablo Freire va a aparecer ya no exilio en una publicación que quizás es una de sus publicaciones más famosas, A Educación como Práctica de Liberdade. Y ahí en ese texto que estaría conchida el llamado método Pablo Freire, ¿no? Que es ese método de alfabetización de adultos que, como vimos, prometía en un plazo muy, muy breve resolver el problema del analfabetismo das miles o centenas de miles o millones de personas adultas analfabetas que por esa condición, ¿no? De analfabetismo tenían sus derechos incluso políticos cercenados, ¿no? No podían participar en las elecciones, ¿no? Além de todos esos problemas que provocaba ese analfabetismo no que di respecto a un proyecto de desenvolvimiento que era un proyecto de industrialización y que por tanto envolvía el uso de máquinas con cierta complejidad técnica en las manos de los trabajadores y que por tanto el trabajador tiene que tener un cierto, en fin, un cierto nivel cultural, ¿no? Para poder operar esas máquinas, ¿no? Y bueno, aquí aparece entonces a visión de Pablo Freire. Aquí podemos ver esa transición de la conciencia ingenua para la conciencia crítica que operaría a través de ese método de alfabetización, que era un método de alfabetización donde el trabajador aprendía a língua, aprendía a linguaje a partir de seu cotidiano, ¿no? A partir de todo un trabajo que significaba, en vez de aprender palabras, en fin, que no tenían relación con su vida concreta, ¿no? A partir de seu cotidiano, las cosas con las cuales él estaba relacionado, que se desencadeaba un proceso de alfabetización rápido, acelerado. Mas no era solo un proceso de alfabetización, era un proceso que también desenvolvía una cierta conciencia crítica, ¿no? Y que, como ustedes ven, podemos postular en cierta medida que esa transición de una conciencia ingenua para una conciencia crítica reproduce en cierta medida, ¿no? Corre en paralelo, ¿no? Con aquella discusión do proyecto modernizador de sociedades de transición de una sociedad tradicional para una sociedad moderna, ¿no? Era un proceso individual, era un proceso de conciencia individual. A conciencia crítica no es a conciencia de clase, no es a conciencia para sí, ainda que, claro, después posiblemente o Pablo Freire va a se encontrar con autores marxistas y va a tentar
desenvolver sí, desenvolver no sentido de ampliar y de enriquecer sus formulaciones en esa otra percepción, en esa otra visión menos liberal, diríamos así, más social, de entender que el proceso de la conciencia es un proceso de una conciencia social vinculada a procesos de conciencia de clase, ¿no? Mas inicialmente era una transición de una conciencia higiénica para una conciencia crítica relacionado con las necesidades de desenvolvimiento económico, social, como estaban colocados en aquella etapa, ¿no? En aquel momento de la vida política, ¿no? Y como ustedes ven, había un idealismo iluminista, ¿no? Lembra que cuando nos comenzamos as aulas sobre Universidad Popular, nos decíamos, bueno, ¿de dónde que ven toda esa preocupación pela educación popular, pela educación das massas, dos trabajadores? Y lembran que nós decíamos, lá atrás há uma ideia iluminista, uma ideia do triunfo da razão e do papel da razón como iluminación, ¿no? Como alguna cosa que consigue superar el pensamiento religioso, el pensamiento mágico, y en lugar de ese pensamiento religioso y mágico va a colocar un pensamiento racional, un pensamiento científico, incluso en algunos casos un pensamiento teórico. En fin, y había una idea iluminista, ¿no? De que el progreso de la humanidad era un progreso que acontecía fundamentalmente en un campo intelectual, ¿no? Era un progreso que decía respecto a o esclarecimiento, ¿no? Dos individuos, das suas condições de vida, ¿no? De una comprensión científica o de una comprensión racional de la vida. Esa comprensión racional o científica de la vida posibilitaría avanzar en la superación de los problemas sociales, económicos, en fin, ¿no? Era un camino para el progreso social, ¿no? La educación, ¿no? Y bueno, en cierta medida, las primeras formulaciones de Paulo Freire tienen un poco esa ilusión, podríamos decir, iluminista, ¿no? Ese idealismo iluminista de que el progreso es un progreso de la conciencia, ¿no? De una conciencia racional que va ganando sobre otras formas de conciencia ingenuas, mágicas, tradicionales, en fin, ¿no? Entonces, inicialmente, o Pablo Freire está con esa visión. Veja incluso el título de la obra, ¿no? Como práctica de la libertad, ¿no? Depois o Paulo Freire vai falar mais da libertação, não? Vai estar mais ligado a um processo que não é a liberdade no seu sentido de liberdade individual, sino liberdade coletiva, e por isso vai trabalhar mais em uma perspectiva da libertação e não apenas da liberdade, não? Y en ese exilio va a aparecer su grande obra, su segunda grande obra, en fin, su obra fundamental, donde ahí sí aparece una inflexión de Paulo Freire ya en un camino de un diálogo con, diríamos así, formulaciones marxistas. Paulo Freire no es un autor marxista, ¿no? Él va a ser sensible a algunas formulaciones marxistas, se le va a recepcionar y va a incorporar algún debate marxista, mas él no es definitivamente un pensador marxista, ainda que él recepciona ideas marxistas. Y seguramente o contrario también acontece, él fecunda el pensamiento marxista con sus contribuciones, ¿no? Mas no es un pensador que tiene una preocupación por inserir sus reflexiones no campo do marxismo, ¿no? Él se aproveita de aquello que él considera que puede ser aproveitado do pensamento marxista, ¿no? Mas aquí aparece ya en la pedagogía do oprimido una inflexión, ¿no? O otros asuntos
comienzan a ocupar, diríamos así, otros asuntos no, diríamos así, outras formulações do mesmo assunto, não? A mesma preocupação pela educação das massas populares, não? A mesma preocupação pela consciência aparece só que agora enriquecido, não? Ou diríamos assim, com outra densidade cultural, ¿no? O teórica, en fin, ¿no? Y aquí aparece incluso una idea muy interesante que enriquece seguramente a formulaciones iniciales, que esa idea da una idea social, ¿no? Una idea de relaciones sociales, ¿no? De que el proceso pedagógico, el proceso de educación, él se realiza en un contexto social y en determinadas relaciones sociales, ¿no? Y ahí que él va a recepcionar una idea que está en Hegel, ¿no? La fenomenología do espíritu, ¿no? Que es un pasaje en la fenomenología do espíritu muy importante y muy mencionado, ¿no? Que es esa dialéctica do reconocimiento mutuo, ¿no? Se llama así, dialéctica do reconocimiento mutuo. O también a dialéctica do amo, do senhor e do escravo, ¿no? Es un episodio, ¿no? Da fenomenología do espíritu donde Hegel va a tentar construir una explicación do que sería o surgimento da vida social, né? Da sociedade civil, como se falava naquela época, ¿no? Una explicación que no es explicación contractualista, dos filósofos liberais que decían, ¿no? Que la sociedad civil se funda, ¿no? A partir de un pacto, ¿no? De un contrato social, sino que Hegel va a levantar esta otra idea, ¿no? Que la sociedad civil surge no de un pacto, sino de una lucha que va a dar como resultado surgimiento de esas dos figuras, a figura do senhor e do escravo, ¿no? Y que va a ser a partir de esa conformación, ¿no? De la lucha y da conformación de esa relación social que va a se desenvolver un proceso social, ¿no? Se va a desenvolver un proceso las formas de conciencia social, ¿no? Tal como Hegel analiza, que en verdad son formas do espíritu, ¿no? Las diversas formas que el espíritu se va a ir desenvolviendo a partir de esa primera, de esa relación social, ¿no? Que se establece entre un señor y esclavo. Y aquí aparece una cosa interesantísima, como ustedes ven, una recepción de esa idea en una llave colonizadora, ¿no? En una llave tercero mundista, ¿no? Una llave del tercero mundo, ¿no? Entonces no es esa relación entre o señor y esclavo, sino entre colonizador y colonizado, ¿no? Esa sería la relación social, diríamos así, a partir de la cual es necesario desenvolver un proceso pedagógico. Como ustedes ven, a un avance, en fin, a una formulación más avanzada, en fin, más rica en esta segunda formulación, ¿no? Y ahí que o Paulo Freire se va afastando un poco de la problemática de la concientización, de la tomada de conciencia, en fin, ¿no? Y va a ir sustituyendo ese debate de la concientización por o que va a llamar acción cultural, ¿no? De, to de todas formas, le trabaja, ¿no? La idea de diálogo, concientización, acción cultural, ¿no? Y ahí que va a hacer esa formulación, ¿no? De educación que le llama bancaria a educación problematizadora, ¿no? La educación bancaria es educación
onde o alumno o estudiante, ¿no? O educando, concebido como un ser vacío, ¿eh? Como una gaveta, ¿no? Un ser que no sabe, que no tiene ni una posibilidad y el profesor que va a encher a cabeza, ¿no? Que va a encher de conteúdos a ese alumno, ¿no? Y obviamente Paulo Freire critica esa concepción que él llama bancaria, ¿no? De banco, ¿no? De estar sentado escuchando a un profesor falar y va a sustituir por una educación que él llama problematizadora, ¿no? Una educación donde el asunto que tanto el educador y educando tienen que resolver es un determinado problema y para eso les van a accionar determinados recursos intelectuales, cognitivos, afectivos, para poder entender ese problema y para poder resolver. Y en eso va a consistir un proceso de aprendizaje, ¿no? De una educación pasiva, ¿no? Receptiva, ¿no? Para una educación activa, dinámica, problematizadora, ¿no? Donde el alumno aparece entonces como un sujeto y no como un objeto, ¿no? Como a cosa sobre el cual se va a desenvolver el proceso de aprendizaje, ¿no? Y aquí yo coloqué una especie de autocrítica, ¿no? Exactamente donde o Paulo Freire analiza sus primeros trabajos, ¿no? Aquellos primeros trabajos eh, con un carácter desenvolvimentista y con una marca un poco liberal ainda, ¿no? En esa idea de la libertad, ¿no? De la transformación de la conciencia ingenua en una conciencia crítica, ¿no? Y aquí que le faz una retrospectiva, ¿no? Dice, nos meus primeiros trabalhos não fiz quase nenhuma referência ao caráter político da educação. Mais ainda, não me referi tampouco ao problema das classes nem à luta de classes. Esta dívida refere-se ao fato de não ter dito essas coisas e reconhecer também que só não o fiz porque estava ideologizado, era ingênuo, como um pequeno burguês intelectual. En fin, es como una autocrítica diciendo que efectivamente sus primeras formulaciones no problematizaban, para utilizar esa palabra, a que están las clases sociales, no aparecía una relación entre clases sociales, ¿no? En esa pasaje en la conciencia ingenua para conciencia crítica no había una idea de clases sociales, no había una idea de lucha de clases, que sí va a comenzar a aparecer, ¿entiende? Cuando él incorpora esa dialéctica do señor y do esclavo, ¿no? Esa dialéctica eh, esta dialéctica que está aquí, ¿no? Esta dialéctica do colonizador y do colonizado, ¿no? Que reproduce, ¿entienden? Aquella idea hegeliana do señor y do esclavo, ¿no? Entonces, ahora ele vai dizer, eu não tinha essa percepção da luta de classes, agora sim vou incorporar essa visão da luta de classes. Y él faz así como una autocrítica utilizando sus propias ideas, ¿entiendes? Porque era ingenuo, ¿no? O sea, era ingenuo en ese sentido de una conciencia ingenua, ¿no? Ainda no tinha una conciencia crítica, tinha una conciencia ingenua, y por eso, porque ainda no tinha una conciencia más crítica, él trabajó con en aquel llamado método, ¿no? Paulo Freire, ¿no? Donde no incorporaba problemáticas de las clases sociales, de la lucha de clases, y después se le va a incorporar incluso otras problemáticas, ¿no? Más a frente, ¿no? La problemática del trabajo, de la producción, la problemática del partido político, en fin, va a incorporar. Mas esa frase me pareció interesante para mostrar también cómo Paulo Freire hace una autocrítica, ¿no? Y eso es una cosa valiosa, ¿no? Importantísima de un pensador, de un intelectual que no tiene reparos en reconocer limitaciones que tenía su primera formulación. Porém, reitero, a primera formulación de Paulo Freire, entre tanto, es más conocida, ¿no?
Casi que para algunos Pablo Freire es esto que está aquí, ¿no? Educación como práctica da libertad y en todo caso pedagogía do oprimido, ¿no? Eh, eu falei para vocês que há um paralelismo que me parece interessantíssimo, ¿no? Ya que nós somos também serviço social, ¿no? Entre este proceso de Paulo Freire, ¿no? Y el proceso que después que nos llamamos al proceso de reconceituación, ¿no? Esta primera formulación y la segunda formulación, como ustedes ven, hay como eh, una superación, ¿entienden? En la pedagogía do oprimido hay una superación da discussão que está posta na sua obra. Não é a primeira obra, não, mas é uma obra fundamental y quizás sí a primera obra no exilio, ¿no? Por la cual él se tornó incluso muchísimo conocido en América española, ¿no? En América de fala castellana. Porque como se ven fue publicada ya cuando Pablo Freire estaba en Chile, ¿no? En 1965, ¿no? Y otra cosa que tiene a ver conozco, con servicio social, más también tiene a ver con el debate, es a palabra oprimido, ¿no? ¿Por qué no? Pedagogía do explorado, ¿no? Y como ustedes ven, y como él va a decir después, na autocrítica, ¿no? Él ainda estaba con una concepción súper estructural, o sea, ele ainda trabalhava a esfera da superestructura da sociedade, não? Eh, y por eso él no trabajaba ainda a questão da exploração, ¿no? Y por eso el trabalho así a questão do dominio y particularmente da opresión, mas no estaba ainda, no tinha conseguido mergulhar, ¿no? Na esfera, diríamos así, das relações de producción, ¿no? Entienden que él trabajaba un poco con esta idea, entienden, la pasaje de una forma de conciencia para otra, como un proceso súper estructural y un proceso autónomo, ¿no? Un proceso que podía acontecer individualmente y sin ninguna conexión con los procesos materiales de la sociedad, de producción, de trabajo, en fin, da vida económica dos trabajadores, ¿no? Comprenden, él estaba ainda en una visión más da superestructura, ¿no? Da importância das superestructuras na vida social, ¿no? Y en pedagogía oprimido continúa, ainda que avanza, ¿no? Porque ahí comienza a haber relaciones sociales. Porém, la relación social que él enxerga es esa relación política, ¿no? A relación de colonizador-colonizado, en fin, la relación de opresión. Digo esto primero, bueno, porque es un tema do propio Paulo Freire, mas digo esto porque cuando nós estudamos depois no serviço social, vocês lembram um famoso método que vai acontecer aqui no Brasil, ¿no? Chamado método DH, que trabaja con algunas ideas de Paulo Freire, ¿entienden? De una forma diferente, ¿no? Y que va a ser posterior a esta data que está aquí, ¿no? Posterior a 1968, ¿no? Va a ser en 1972, ¿no? 4 años después. Y que va a trabajar con la idea de clase oprimida. No sé si ustedes ya hicieron esa disciplina, ¿no? Servicio Social 2, o también puede ser que el método de H se haya trabajado en Servicio Social 3, mas siempre aparece esa cuestión, ¿no? De por qué no llamado método de H en Servicio Social se fala de clase oprimida, ¿no? Y bueno, puede ser influencia
Paulo Freire, não? Mas também pode ser, compreendem, uma visão mais de pensar a sociedade nos termos superestruturais, não? Da superestrutura jurídico-política e suas formas de consciência, e não poder pensar ainda a sociedade na sua base material, não? Que seria um pouco uma autocrítica que o próprio Paulo Freire vai fazer desses seus primeiros passos, tanto dentro do Brasil, porque vejam que esta formulação da educação como prática da liberdade, de alguma forma sintetiza, não? A experiência brasileira dele, não? O que aconteceu e o que ele estava pensando até um momento de acontecer um golpe de Estado e sua prisão e seu exílio, não? Porque, como vocês veem, é um livro que ele vai escrever, vai redigir imediatamente que ele está no Chile, não? Y aquí ya es una obra un poco posterior, donde él ya fez una cierta, eh, en fin, metabolismo, ¿no? Ya metabolizó otras ideas, otros debates que él incorporó durante ese periodo chileno, que como vemos es un periodo chileno anterior al gobierno de la Unidad Popular. eh, Ele não vai estar no Chile durante o período da Unidade Popular. Ele vai sair do Chile e vai ir para Estados Unidos. Vai estar un brevísimo periodo en la Universidad de Harvard, en los Estados Unidos, donde va a publicar Acción Cultural para la Libertad y otros escritos, en fin. Y la verdad aquí simplemente está desenvolviendo las ideas que él ya ha colocado en la pedagogía de oprimido, ¿no? Entendem? Mas só como informação que ele, depois do Chile, vai ir para os Estados Unidos. E agora sim, depois dos Estados Unidos, ele vai ir para a Europa. E a partir daí, incluso vai ter contato e vai participar, e isso vai levar a adensar suas reflexões, que ele vai ter contato com os processos, agora sim, de luta contra o colonialismo na África. E ele vai ter uma compreensão da dimensão política e da dimensão da luta de classes e da dimensão produtiva, da questão do trabalho. Ele vai ter uma compreensão dessas outras dimensões que estavam ausentes nas suas primeiras reflexões e nas suas segundas reflexões, não? Essa reflexão da opresión, ¿no? Y eso que nos vamos a ver entonces de aquí a poco, ¿no? Después de este vamos a hacer un pequeño intervalo y aquí vamos a ver esta otra momento donde Paulo Freire va a ir para Europa y desde Europa va a tomar contacto con algunas experiencias de lutas contra el colonialismo y de construcción de una sociedad y de un Estado después de la derrota de los colonizadores y la necesidad de construir un Estado nacional. Y ahí que él va a participar de esas formulaciones y en fin, vamos a ver un poco ese asunto ahora después, ¿no?